Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Victoria Urueta, residente de tercer año de Fundacardín, y les voy a hablar sobre el bloqueo AB completo en postoperatorio de reparación de canal AB, completo en una paciente con síndrome de Down. El canal era Rastelia a propósito de un caso. Se trata de la paciente EA, lactante menor femenina de 8 meses de edad, natural y procedente de estado de Aragua, cuya madre refirió inicio de su enfermedad actual a los 2 meses de edad. Cuando acude a control pediátrico, auscultaron soplo y refieren al cardiólogo infantil. Posterior a la evaluación cardiológica, le diagnostican una cardiopatía congénita cianógena tipo canal AB completo y le indican tratamiento con espironolactona, furosemida, captopril, y posteriormente fue referida a este centro para resolución quirúrgica. En cuanto a sus antecedentes, producto de una madre de 42 años de edad, con quinta gesta, tiene 5 gestas, un aborto, 3 para y una cesárea. El embarazo de ella fue mal controlado con solo 5 consultas, fue obtenida por cesárea segmentaria programada. Su embarazo estuvo complicado con una infección del tracto urinario en el 7º mes y leucorrea en el 2º trimestre. Lloró y respiró al nacer, fue obtenida, como les dije, por cesárea segmentaria a las 36 semanas. Tuvo un peso al nacer de 3,450 y midió 52 centímetros. Cuando nació fue que observaron que tenía fenotipo Down y ella egresó de la maternidad a las 24 horas sin ningún tipo de complicaciones. En cuanto a sus antecedentes personales, tuvo una infección respiratoria baja a los 3 meses, tratada ambulatoriamente con evolución satisfactoria. Niega alergias, niega quirúrgicos u otros. Y como ya les había dicho, el diagnóstico de la cardiopatía congénita, canal AB completo, Rastelia, fue a los 2 meses de vida y le mandaron su tratamiento con captopril, furosemida y espironolactona. En cuanto a sus antecedentes familiares no son contributorios, socioeconómico un GRAFAR 4 y el hábito en cuanto a funcional, lo importante es que tiene un hábito miccional de más de 6 veces al día, llega hasta 10 veces por los diuréticos. Su hábito evacuatorio una vez al día, evacuaciones pastosas, marrones no fétidas. Al examen físico, la paciente tiene frecuencia cardíaca de 130, tensión arterial 75/48, una media de 57, pesa 5,6 kilos, mide 61 centímetros, estaba en estables condiciones generales al ingreso de la institución, hidratada, euneica, el llenado capilar menos de 3 segundos, la piel sin lesiones aparentes, normocéfala. No se apreciaban tumores ni reblandecimiento, presenta fenotipo Down, con pabellones auriculares de implantación baja, epicanto, puente nasal aplanado, el tórax simétrico, normoexpansible, y a nivel cardiovascular se auscultan ruidos cardíacos regulares y rítmicos con un R1 único, con soplo holosistólico grado 3/6, soplo eyectivo en borde paraesternal izquierdo alto, un R2 desdoblado y aumentado de intensidad. Se palpa apes en el quinto espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Los pulsos periféricos presentes y simétricos, el abdomen blando depresible, no doloroso, no megalia, ruidos hidroaéreos presentes. Neurológico, la paciente es hipotónica por su patología de base y restos sin lesiones aparentes. Podemos observar el ecocardíaco, cómo se ven los defectos, ¿verdad? Donde vemos un defecto a nivel del, se ve la paciente tiene a nivel ecográfico un situs solitus, apex en levocardia, 4 cavidades simétricas dilatadas, con un tabique interauricular con un defecto tipo ostium primum y un defecto del septum interventricular del tracto de entrada. Tenemos que presenta un solo aparato valvular con 5 valvas al mismo nivel, los cuales tienen una valva puente que se adhiere hacia la cresta supraventricular del tabique interventricular. Por otro lado, ella a nivel del ecodoppler color se veía hiperflujo pulmonar y con los valores del Doppler continuo se apreciaba valores elevados, lo que nos hacía pensar en que tenía una hipertensión pulmonar dinámica.
Su arteria pulmonar emergía del ventrículo morfológicamente derecho, con su flujo turbulento a nivel del tronco de la arteria pulmonar y flujo laminar en ambas ramas. Tiene la arteria aorta que emerge del ventrículo morfológicamente izquierdo con una válvula aórtica que está competente trivalva, con sus ostium de las coronarias de forma adecuada. Tenía un arco aórtico a la izquierda, no coartación aórtica, no se apreciaba derrame pericárdico, buena contractilidad global y segmentaria, disculpen, y también se apreciaba que no tenía ningún tipo de vegetaciones. En cuanto al aparato valvular, también se apreciaba que había los clef en ambos componentes, tanto derecho como izquierdo, con una insuficiencia leve. Entonces tenemos que la paciente fue llevada a mesa operatoria el día 8/7 del 2020, posterior a haber recibido sedación con una inducción anestésica con ketamina de 5 miligramos, midazolam 1 miligramo, recibió relajación muscular, neuromuscular con 0,5 de becuronio y luego anestesia inhalatoria con sevoflurane. Le cateterizaron a nivel de quirófano, acceso venoso central yugular interno derecho con un catéter 4 Fren 8 centímetros bilumen. Le realizaron toracotomía medioesternal. Luego su pericardiotomía, le hicieron una confección con jaretas de polipropileno, 5,0 en aorta ascendente, raíz aórtica, vena cava superior y vena cava inferior. La paciente estuvo en circulación extracorpórea y por parte de la cirugía se encuentran los siguientes hallazgos. Le realizaron una reparación de los clef. Luego le hicieron una atrioventriculosectoplastia con un parche de pericardio bovino. Ambas pleuras se dejaron cerradas. Hicieron una incisión y colocación de tubo de tórax a nivel mediastinal 20 French. Ingresó a la unidad de terapia intensiva en el postoperatorio inmediato, extubada. Tuvo un tiempo de bomba en circulación extracorpórea de 82 minutos, con un tiempo de pinzamiento aórtico de 61 minutos. Recibió una sola dosis de protamina para revertir la heparinización y ameritó hemoderivados en su postoperatorio inmediato, concentrado globular, plasma fresco congelado, y tuvo una gasometría arterial previo a su traslado a la unidad de terapia intensiva que reportaba un pH de 7,40, una PCO2 de 32, una PO2 de 192, un exceso de base que tuvo en su balance hídrico, el exceso de base menos 4,8, con un bicarbonato en 19, saturando 100%, el sodio en 144, el potasio en 2,8, el calcio en 0,79, la hemoglobina en 13,7 y el hematocrito en 41%. La paciente estuvo respirando espontáneamente, sin dificultad respiratoria, en condiciones estables. Cuando llega, sí se aprecia palidez cutáneo mucosa ligera y estaba bien perfundida. Ingresó hemodinámicamente estable en la unidad, sin apoyo inotrópico ni vasopresor, normotensa, con un ritmo que estaba estimulado por marcapaso, con un marcapaso que tenía un voltaje de 20 con frecuencias de 120 que estaba programado. Y en el electro, a nivel del trazado del monitor, se veía la espiga de marcapaso. Estaba teniendo un ritmo estimulado por marcapaso, porque la paciente en su postoperatorio inmediato se observaba que presentó un bloqueo AB completo. Con el ritmo de marcapaso tenía frecuencias cardíacas de 118, tensiones arteriales 111/57 con una media de 77, pulsos periféricos presentes y simétricos, llenado capilar menos de 4 segundos, ruidos cardíacos regulares y rítmicos, no se ocultaban soplos. Está en la parte ventilatoria, respirando espontáneamente con oxígeno con mascarilla 5 litros por minuto, FiO2
.06, tórax simétrico normoexpansible, ruido respiratorio presente en ambos campos pulmonares, con murmullo vesicular audible. Tenía unos crepitantes finos bivasales de agregados y poseía su tubo de drenaje mediastinal conectado a pleurebac, funcionante y conectado también a succión. En cuanto a la gasometría, ya le habíamos descrito la previa a su traslado. Estuvo metabólicamente con sodio en 143, potasio 3.4, calcio 0.85. Cuando ingresa a la unidad tenía su sonda, la cual posteriormente fue destetándosele y se le retira. Tuvo diuresis adecuadas. De hecho, cuando ingresó a la unidad tenía 140 cc de orina. El abdomen blando depresible, no tenía sonda nasogástrica, se mantuvo en dieta absoluta, ruidos hidroaéreos presentes, no tuvo dolor y no se palpan megalias. En cuanto a hematoinfeccioso, la paciente lucía bien perfundida, afebril, no lucía séptica, palidez cutánea mucosa leve, se le indicó cefazolina como profiláctico. En la parte neurológica, la paciente estaba activa, con fuerza muscular conservada, movilizada 4 miembros, reflejos osteotendinosos 2 sobre 4, pupilas isocóricas normorreactivas de 2 milímetros. Los hallazgos postoperatorios fueron una comunicación interauricular tipo ostium primum de 15 milímetros, una comunicación interventricular posterobasal de 10 milímetros, un cleft mitral y el canal AB tipo Rastelli A. Egresó de la unidad con los diagnósticos de postoperatorio inmediato de corrección de canal AB completo Rastelli A. También egresó con el diagnóstico de bloqueo AB completo, desorden hidroelectrolítico hipocalemia que estaba corregida, acidosis metabólica compensada corregida, trastorno metabólico hipocalcemia y síndrome de Down. La paciente permaneció en realidad en terapia intensiva 72 horas porque seguía con el bloqueo AB a nivel del trazado electrocardiográfico y con un trazado que era estimulado totalmente por el marcapaso. Se le colocó esteroides altas dosis de dexametasona a 0.6 miligramos por kilo dosis cada 6 horas para mejorar la inflamación de los haces de His, ¿ok? Pero en vista de que persistía el bloqueo, la paciente egresa de la unidad de recuperación de cuidados intensivos hacia sala de hospitalización con su marcapaso externo. En espera de 7 días de evolución para que se desinflamara toda la zona de conducción neurológica a nivel de nerviosa, a nivel cardíaco, y que mejorara ese proceso. En vista de que la paciente no presentó mejoría a nivel de los electros, sin marcapaso tenía todavía bloqueo AB completo con bradicardia extrema y la paciente estaba presentando descompensación a nivel neurológico. Cuando se le quitaba el marcapaso, la paciente presentaba mirada fija, disminución de la diuresis horaria, hipotonía, hipoactividad. Eso eran en microsegundos que se le quitaba el marcapaso para realizar los electros. Se decidió tramitar marcapaso unicameral. Ahí podemos ver los electrocardiogramas del posquirúrgico de la paciente, donde se observa el bloqueo. Las frecuencias cardíacas muy bajas. El electrocardiograma de la paciente, como no hay ningún estímulo originado en los atrios, como los estímulos originados en los atrios no es capaz de pasar a los ventrículos porque hay un bloqueo AB, vemos que los atrios y los ventrículos van a latir cada uno por su lado y puede haber una frecuencia propia de los estímulos supraventriculares que se van a ver con las ondas P,
y los estímulos ventriculares a otra frecuencia. Ella llegó a tener frecuencias variables auriculares y ventriculares. En este electro vemos una bradicardia extrema de 60 frecuencia cardíaca con unos PR prolongados de 0,20 milisegundos, y hay algunos complejos QRS que no están posterior a la onda P, es decir, ondas P que no se siguen de un complejo QRS. Estos son electros realizados en todas las derivaciones, 12 derivaciones, sin el marcapaso, sin el uso del marcapaso externo. En vista de esta situación, la paciente ameritó ser reintervenida con colocación de marcapaso. Entonces la paciente fue llevada nuevamente a mesa quirúrgica bajo anestesia general balanceada, y posterior a medidas de asexia y antisexia le realizaron una esternotomía media longitudinal, le retiraron el material de síntesis, volvieron a abordar la cavidad pericárdica, se procedió a colocación de electrodo bipolar en punta del ventrículo izquierdo con un umbral menor a 0,5, le realizaron un bolsillo para el generador del marcapaso a nivel subcostal izquierdo, y le procedieron a hacer una tunelización de los cables del marcapaso. Se conectó luego esos cables al generador St. Jude SN962573, que es tipo unicameral, dejándose una función basal de 100 latidos por minuto. Se procedió a cierre por planos del bolsillo del marcapaso. La paciente luego evoluciona satisfactoriamente, egresando a los 2 días de hospitalización con sus frecuencias cardíacas estimuladas por el marcapaso y en estables condiciones generales. Hacemos una revisión del tema. Vamos a hablar de lo que es el canal auriculoventricular, que es una cardiopatía congénita acianógena caracterizada por un defecto de los cojinetes endocárdicos, donde no vamos a tener la cruz cordis. Vamos a tener defecto a nivel del tabique interauricular y a nivel del tabique interventricular. Casi siempre a nivel del tabique interauricular es un defecto tipo ostium primum, y a nivel del tabique interventricular un defecto posterobasal o del tracto de entrada. Tenemos que estos pacientes cursan con un solo aparato valvular que tiene 5 valvas, donde la valva puente se va a insertar en diferentes lugares y de acuerdo a eso se clasifica. Tenemos que en cuanto a la epidemiología de los canales, su ocurrencia es de 0,2 por cada 1000 recién nacidos vivos, una prevalencia de 4 a 5% de las cardiopatías, sexo igual, tanto hembra, a nivel completo igual hembras y varones. Y a nivel parcial, tipo parcial, es más femenino que masculino. Tenemos que la mortalidad es del 33% en el primer año y el diagnóstico debería hacerse prenatal. En el 17% de los pacientes se realiza. Y a los niños, casi la mayoría tienen síndrome de Down, en 35 a 40% de los que tienen cardiopatías congénitas, y de esos niños con Down que tienen cardiopatías congénitas, 40 a 50% son canal AB. Se clasifica en canal AB completo, intermedio o indeterminado y canal AB parcial. El completo, el canal AB completo, que como les dije tiene un defecto interauricular, su defecto interventricular y un solo aparato valvular, puede ser balanceado o con preponderancia del ventrículo derecho, que son los desbalanceados, o con preponderancia del ventrículo izquierdo, que también forma parte del desbalanceado. En cuanto a la fisiopatología del canal AB, tenemos que como esos pacientes tienen varios defectos, comunicación interauricular más comunicación interventricular, con una insuficiencia en la válvula única que tienen, que en la imagen se describe como mitral tricuspidio, pero no es así porque realmente es un componente derecho e izquierdo. Va a haber un shunt de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen a nivel de cavidades derechas e izquierdas.
eso produce aumento del flujo a nivel pulmonar con hipertensión pulmonar. Por otro lado, ese aumento del flujo pulmonar lleva a una insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vamos a tener un paciente que por la regurgitación a nivel del aparato valvular va a tener soplos, por la sobrecarga de cavidades va a tener cardiomegalia, por el aumento del flujo pulmonar va a tener crepitantes y dificultad respiratoria. En cuanto al cuadro clínico, son pacientes que tienen poco desarrollo pondoestatural, cuadros respiratorios a repetición, cianosis con el llanto o con el esfuerzo físico, polimnéicos, tienen un hígado congestivo. El pulso arterial, tenemos que, si es un canal AB parcial, tenemos un pulso que es enérgico en martillo de agua, pequeño. Y en canales AB completos el pulso es parvus o pequeño y si el paciente cursa con insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene hiperreactividad biventricular, entonces vamos a sentir un frémito a nivel del ápex. Tenemos que en la palpación se siente el cierre de la válvula pulmonar por hipertensión pulmonar. En cuanto a la auscultación, vamos a auscultar un R1 único suave, un R2 desdoblado fijo. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar, va a haber reforzamiento de la porción pulmonar del R2. En cuanto al soplo, tenemos soplo sistólico de regurgitación en el ápex irradiado a la axila o irradiado en el esternón por la insuficiencia del lado izquierdo. El soplo holosistólico, grado 3/4/6, borde paraesternal izquierdo y regurgitación a nivel del componente valvular izquierdo, disculpen. Irradiado en bar por la CIB. En el electro de ese paciente vamos a ver que el eje está desviado a la extrema izquierda con crecimiento biauricular biventricular. Ellos pueden cursar con bloqueo AB de primer grado en el 50%, bloqueo de rama derecha de las de His, arritmias supraventriculares o con fibrilación auricular o flúter ventricular. En cuanto a la rayos X, el paciente puede tener cardiomegalia importante, se ve el tronco de la arteria pulmonar dilatado, hiperflujo pulmonar. El tratamiento del canal es con una técnica de 2 parches separados, donde se corrigen ambos defectos en los tabiques, interauricular y ventricular, o la técnica de un solo parche. También se utiliza la técnica de un parche modificado y reconstrucción de las valvas AB. En cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, tenemos el bloqueo AB completo en 1 a 2%, por eso es que nuestro caso es uno de los casos que entró en esa estadística. Bloqueo de rama derecha de las de His el 20%, arritmias ventriculares 30%, arritmias auriculares 11%, chun residuales a nivel del componente valvular. Los componentes valvulares tenemos que es el 7% y insuficiencia en el componente derecho severa de 13 a 24%. Vamos a hablar un poco de los bloqueos. Tenemos que los bloqueos se clasifican en bloqueo AB de primer grado, donde vemos un intervalo PR a nivel del electro mayor a 20 segundos en adultos o de 0,18 en niños. Vemos un QRS de morfología normal, salvo si hay bloqueo de rama previo. En el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1 vemos un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea. Cuando se bloquea no precede a ningún QRS. Acontecimientos progresivos de progresivo de los intervalos RR, QRS de morfología normal. El intervalo RR que contiene la onda P bloqueada es más corto que la suma de 2 intervalos PP. El bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, la forma súbita una onda PC bloquea y no se sigue de un complejo QRS. Y este tipo de bloqueo puede ser fijo o variable. Tenemos el bloqueo AB completo, que es el de nuestra paciente, donde hay presencia de ondas P y complejos QRS que no guardan relación entre sí. La frecuencia de las ondas P es mayor que la de los QRS
y la morfología del complejo QRS depende del origen del marcapaso subsidiario. Los bloqueos AB completo o bloqueo AB de tercer grado, tenemos que esos bloqueos se caracterizan, como les había dicho, porque ningún estímulo originado en los atrios es capaz de pasar a los ventrículos. Atrios o ventrículos laten cada uno por su lado, como les había dicho, con una frecuencia propia de los estímulos supraventriculares. Y tenemos que ellos van a ir a una frecuencia propia del marcapaso supraventricular, que es de 60 a 80 latidos por minuto. Y los estímulos ventriculares a una frecuencia que depende del origen de estos. Nodo AB, haz de His o cualquier lugar del endocardio ventricular donde se produzca. Que en cuanto a los criterios electrocardiográficos, es importante que la presencia de la onda P y el complejo QRS no guardan relación entre sí, siendo la frecuencia de la onda P mayor que la de los complejos QRS. Los intervalos RR cambian desordenadamente de longitud o latido y la localización de la onda P es caprichosa, pudiendo encontrarse inscritas delante de los complejos QRS, no verse porque están enmascarados, claro, por los complejos QRS, o verse una onda T donde dejan una muesca o empastamiento. En cuanto a otros criterios, tenemos que la morfología de los complejos QRS dependerá del lugar de origen del marcapaso subsidiario. La localización del bloqueo AB completo puede ser proximal, con un 30-40%, o distal a las de His, 60-70%. Tenemos que la localización del bloqueo AB completo puede ser, como les dije. Y en los proximales el complejo QRS es estrecho y en los distales el QRS que exhibe bloqueo de rama es ancho. Las causas comunes en niños son las cirugías correctivas del tabique interventricular, como fue el caso de nuestra paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las flechas nos van a mostrar aquí la onda P bloqueada que no se sigue de un complejo ventricular, ¿verdad? Ondas P que no se siguen de un QRS. Tenemos también el bloqueo AB completo en este ejemplo, donde vemos que la frecuencia de las aurículas es de 115 latidos por minuto y ventricular 55. Obsérvese cómo algunas ondas P se describen con el QRS, al que deforman dando aspecto de que estos últimos son de diferente morfología. Culminamos con nuestro caso de hoy. Gracias.